tranquilitos ahí donde están, para que los adultos puedan escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, como es la costumbre en la cual hemos estado estudiando el libro de Filipenses, hemos estado estudiando la epístola de Filipenses. Y da, amados hermanos, alegría el poder saber hasta qué punto hemos llegado en este tiempo. Hemos venido hablando desde ya un largo tiempo lo que es la palabra del Señor y lo que es la epístola a Filipenses. Y hoy, amados hermanos, vamos a estudiar estos versículos del 1 al 5 de la epístola de Filipenses, y nos damos cuenta, amados hermanos, que el apóstol Pablo dice en Reina Valera: amados, por lo tanto, dice, manténganse firmes. Estudiamos, amados hermanos, los versículos anteriores, ¿no es cierto?, del 15 al 21 del capítulo 3, y culminábamos con la exhortación que le daba Pablo a la iglesia, ¿no es cierto?, de ser un ejemplo de humildad, de sencillez, de mansedumbre, para que ahora la gloria de Dios se viera reflejada en su vida, en sus corazones, para que ahora hubiera en ellos ese mismo sentir que hubo también en Pablo, el hecho de que el evangelio podía hacer llegar a otros a Cristo a través del testimonio que entregaba Pablo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que en ese pasaje se nos manda a estar firmes en el Señor, a perseverar, a ser constantes, a no desmayar, amados hermanos, sino que a perseverar, a permanecer en pie ante cualquier circunstancia, ya sea a través de la enfermedad, ya sea a través de la persecución, ya sea a través del problema. Podamos nosotros tener, amados hermanos, esta bendición de poder alabar al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Y hoy, amados hermanos, estaremos estudiando estos versículos, el cual hemos titulado este sermón como Protegiendo la paz y la unidad. Pablo culmina hablando en el libro de Filipenses en el capítulo 4 sobre la unidad, sobre resguardar la unidad, sobre resguardar, amados hermanos, la paz en cada uno de los creyentes. Y en este mensaje el apóstol Pablo nos instruye, amados hermanos, a guardar, a mantener y a proteger la paz y la unidad entre los hermanos que conforman la iglesia. Vamos a recordar los versículos que ya estudiamos para mantener el contexto de lo que hemos leído. Dice la palabra del Señor que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren, estoy leyendo los versículos del capítulo 3, del 15 al 21, dice: si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Esos eran los versículos de la semana pasada para que podamos recordarnos, amados hermanos, y podamos ver qué es lo que el apóstol Pablo tiene para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Yo le hago una pregunta, amados hermanos. ¿No le ha pasado a usted que usted ha tratado, amados hermanos, de decirle algo a alguien,
pero le ha sido difícil porque tiene miedo, amado hermano, que la persona se pueda ofender o que pueda malinterpretar las cosas. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado que a lo mejor usted quiere decir algo y se siente como, oye, ¿cómo irá a reaccionar el hermano? ¿O cómo irá a reaccionar mi familia o mi amigo o un sinfín? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces me ha pasado. Tengo que buscar las palabras adecuadas como para poder decir las cosas y un tiempo adecuado para poder hablar con algunas personas tratando de no ofenderles. Y creo que no siempre lo he logrado. Creo que muchas veces quizás he hecho sentir mal a una persona por la forma en cómo le trato de explicar algo, o quizás he hecho también que una persona me pueda malinterpretar lo que yo estoy queriendo decirle. Es por eso, amado hermano, que en nuestra cultura latinoamericana, ¿no es cierto? En nuestra cultura es muy difícil ser claros, es muy difícil ser claro y ser directo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los latinoamericanos nos ofendemos muy fácilmente. Nos dicen algo y al tiro nos enojamos, nos engrifa, ¿no es cierto?, al tiro la piel. Y es verdad, amados hermanos, es muy cierto el hecho de que nuestra cultura está como muy a la defensiva. Hay personas que dicen que a ellos no andan con cuentos. Ellos dicen las cosas como son, ¿no es cierto? Ellos no tienen ningún problema en decir las cosas porque son bien claros, son bien directos para decir las cosas. Y el problema es que a veces se llega al extremo de no medir las palabras y se llega al extremo incluso de lastimar a las personas. Y esta actitud, amado hermano, incluso está entre muchos cristianos. Entre muchos cristianos. Algunas personas incluso hasta se vuelven patanes en el sentido de ofensivas, ¿no es cierto?, por querer ser bien directos. Se vuelven pesados, se vuelven toscos por querer ser directos. Otros guardan las cosas, ¿no es cierto?, las acumulan hasta que llega el momento de ¡pum!, explotar como una bomba. Y creo que, amados hermanos, este ha sido mi problema, lo digo, personal. Muchas veces me he quedado callado y solamente he recibido y he tenido mis momentos en cual emocionalmente, ¡pum!, exploto, amados hermanos. Pero hoy podemos aprender a través del apóstol Pablo lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Cómo mantener esa paz, cómo mantener esa unidad y la armonía entre nosotros, amados hermanos, sin ser ofensivos, sin ofender a alguien, y tosco o pasivo, sin poder dañar o entrar en conflicto con otra persona. Según podemos ver el registro de las palabras, amados hermanos, aquí lo que el apóstol Pablo está hablando a los filipenses, él está siendo muy cuidadoso, ¿no es cierto? Usted lo ve al principio y él dice, por lo tanto, mis amados hermanos, ¿no es cierto?, manténganse fieles en la fe, mis queridos amigos, porque ustedes son, ¿no es cierto?, mi alegría, mi corona. Y como que Pablo está como encariñándose, ¿no es cierto?, está siendo cuidadoso, ¿no es cierto?, al momento de poder decir algo a los filipenses. Está siendo muy cuidadoso para llegar al momento de confrontar a algunas personas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, sin causar división en la iglesia y que muchas personas se vayan o se alejen por causa de la falta de unión y paz entre los hermanos. Y algo muy raro ocurre aquí, hermanos, en este relato bíblico. Hay algo bastante raro aquí. Pablo da nombres de personas que están siendo parte de un conflicto, ¿no es cierto? Pablo no acostumbra a hacer esto seguidamente. Y es raro para Pablo, pero no para nuestra cultura. Amado hermano, que lo primero que hace es mencionar los nombres de las personas para denigrarlos, ¿o no? Pablo está siendo cuidadoso, ¿no es cierto? Está entrando en un camino en el cual está adquiriendo la confianza de los que le están escuchando y de los que oyendo para poder entregarle un mensaje. Yo le digo lo siguiente, amados hermanos. Imagínense usted
Toda la congregación sabe que ha llegado una carta del apóstol Pablo. Hoy nos llegó una carta del apóstol Pablo y toda la hermandad quietita escuchando, ¿no es cierto?, al que la va a leer. Imagínese usted en su mente esa situación de que viene una carta del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y están todos pendientes a ver qué es lo que dice. Ellos lo aman mucho, ¿no es cierto? Tienen mucha estima al apóstol Pablo, están a la expectativa de lo que les va a decir, ¿no es cierto? Todos están reunidos como iglesia, unánime. Oh, vienen las palabras del apóstol, ¿no es cierto? Están todos muy contentos. Imagínese usted esa situación. Y Pablo le dice en esa carta, cuando la empiezan a leer, le empieza a Pablo a decir cosas muy hermosas, ¿no es cierto? Los anima, los alienta, los felicita, los exhorta, los motiva a seguir, ¿no es cierto?, en pos de Cristo. Les dice que sean hombres, que sean mujeres dignas del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y ya se han leído varios párrafos, ¿no es cierto?, de lo que Pablo está diciendo. Cosas extraordinarias, cosas de lo que el apóstol Pablo le ha escrito en su carta, cosas maravillosas. Muchas palabras del apóstol son como un llamado a mantener simplemente la paz, la armonía, ¿no es cierto? Amor y paz por aquí, por allá, ¿no es cierto? Cuando de repente se mencionan dos nombres, Evodia y Síntique. ¿Se imaginan a estas dos doñas, a estas dos personitas, cuando escuchan su nombre, en medio de todas esas palabras hermosas? ¿Cómo creen ustedes, amados hermanos? ¿Qué haría usted o qué haría yo, amados hermanos, si de alguno de nosotros se nos reprendiera en público por nuestra falta? ¿Sabe lo que haríamos nosotros? Primero nos daría vergüenza, ¿o no? Nos daría vergüenza, nos daría indignación, nos enojaríamos, entraríamos en cólera, ¿no es cierto? Abandonaríamos la iglesia e incluso hasta dejaríamos de hablarle hasta a los hermanos, ¿o no? Y es verdad, amados hermanos, la iglesia de Filipenses era una iglesia sin problemas de debilidad doctrinal. No tenía problemas de doctrina, como lo fueron los Gálatas cuando regresaron a ser legalistas, cuando empezaron a mantenerse en la ley nuevamente. Amados hermanos, también la iglesia de Filipo era una iglesia totalmente diferente a los corintios que toleraban el pecado. Los del Corintio permitían el pecado dentro de ellos. Los filipenses eran totalmente una iglesia centrada, una iglesia saludable, una iglesia ordenada, ¿no es cierto? Pero sin embargo, estaban padeciendo de un problema muy dañino. ¿Cuál era ese problema? Desunión, inestabilidad. La paz se estaba dividiendo. Ese era el problema que estaba sucediendo. Y estos problemas, amados hermanos, habían llevado a algunos hermanos a dejar de confiar en Dios y dar lugar a la ansiedad. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Algunos de estos, amados hermanos, habían ahora entrado a estar ansiosos por causa de esta desunión, por causa de esta problemática. Pero Pablo está preocupado por eso. Pablo se ve ahora preocupado por lo que estaba sucediendo, a tal punto que aborda de forma directa el problema. Y aquí viene la exposición, amados hermanos. Hoy veremos 5 medios que nos ayudan, amados hermanos, a guardar y proteger la unidad entre los hermanos. Primero, amados hermanos, Pablo dice en los versículos 2 y 3, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué es lo que hace aquí Pablo? Pablo menciona los nombres de las personas que están involucradas directamente en conflicto. ¿Recuerdan quién eran? Evodia y Síntique. Eran las personas principales que estaban llevando el problema. Y posiblemente, amados hermanos, ellas no son las causantes principales del problema de desunión y pleito.
Pablo no las menciona para desenmascararlas como las malas del cuento. No, amados hermanos. Sino que al contrario, aquí tenemos unas mujeres que son grandes amigas, grandes colaboradoras, líderes de la comunidad de creyentes en Filipo. Estas mujeres habían tenido algunos conflictos, algunos malos momentos en el servicio del Evangelio. Pero ¿quién no los tiene, amados hermanos? ¿Quién no los tiene? Hasta nosotros los tenemos. Amados hermanos, si Pablo las nombra en esta carta, eso demuestra su amistad, ya que una de las maneras de mostrar las enemistades en las cartas polémicas era no nombrar a los enemigos, sino que quedaban condenados al anonimato. ¿O no? Las personas cuando quedan condenadas al anonimato, uy, ¿quién habrá dicho esto? ¿Y quién? Uy, mira, ¿quién dijo esto? La vergüenza. Imagínense esa persona que hizo eso y queda uy, están todos hablando de lo que hice. ¿O no? Así sucede, amados hermanos, pero Pablo no las nombra para desenmascararlas ni avergonzarlas, amados hermanos, sino que lo hace por una razón. Primero, amados hermanos, ya hay algo muy interesante aquí. Ellas tienen nombres con significados muy llamativos. Vemos a Evodia, que significa éxito, y Síntique, que significa suerte o fortuna. Amados hermanos, Síntique es un nombre tomado de la diosa de la fortuna, por lo que era de origen pagano. Y no nos debe sorprender, amados hermanos, de dentro de los colaboradores de Pablo, que haya mujeres. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia empezó por medio de mujeres. Así que siéntanse afortunadas, amadas hermanas, en esta noche. La iglesia empezó por medio de mujeres gentiles que eran temerosas a Dios, y aunque desconocían el Evangelio, amados hermanos, estaban constantemente allí. Y eso lo podemos ver ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 13 al 15. Pablo, amados hermanos, ya había estado preparando el terreno para enfrentar el problema. Vemos a Pablo desde un principio, al comienzo, ¿no es cierto?, del capítulo 1, imagínense, Pablo desde el capítulo 1 viene como aguaitando para que Evodia y Síntique no se enojen. Sino que desde el principio viene Pablo, ya había orado para que su amor abunde más y más, ¿no es cierto?, en el versículo 9. Y cerró el mismo capítulo con la advertencia, diciendo: condúzcanse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Manténganse firmes en un espíritu, contendiendo como un solo hombre por la fe del Evangelio. Versículo 27. En el capítulo 2, amados hermanos, él había instado a los filipenses a ser uno en un espíritu y uno en un mismo propósito. En el capítulo 3, el apóstol Pablo les había escrito: únete con otros siguiendo mi ejemplo. Pablo en el capítulo 4, en el cual estamos hoy presentes, amados hermanos, señala directamente la falta de unidad dentro de la iglesia. Pero él no profundiza en el problema. Él no entra en los detalles del problema. Él ni siquiera reprende u ordena a los involucrados. En su lugar, simplemente en silencio señala a él los medios por los cuales se puede sanar la herida y solucionar los problemas. Al hacerlo, amados hermanos, nos da los medios para que nosotros hoy podamos también restaurar la paz y la unidad entre nosotros. Si hay algún problema entre nosotros, Pablo en esta noche nos da, amados hermanos, los medios para poder sanar esas heridas. Recuerde lo que le dice el apóstol Pablo: vosotros sois hijos de Dios. Recordar, amados hermanos, que somos hijos de Dios es el primer medio de restauración. Recordar que somos hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, amados hermanos? Que debemos reconocer desde el principio que la unidad de la que se habla aquí es netamente la unidad cristiana entre hijos de Dios. Y significa una unidad solo entre aquellos que están dentro de la familia de Dios. El problema no se estaba dando con un gentil.
El problema se estaba dando con dos creyentes, dos hijos de Dios, dos cristianos. Y Pablo, amados hermanos, le ruega a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y Pablo, amados hermanos, lo hace de una manera totalmente amorosa. Pablo ruega amorosamente. Yo le tengo una pregunta a usted, amado, en esta noche. ¿Quiénes son aquellos en el Señor? ¿Quiénes son aquellos en el Señor? Y solo aquellos, amados hermanos, que están en el Señor son creyentes que han entregado su vida a Cristo. Son creyentes que han sido parte del cuerpo de Cristo netamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ellos. Estos son aquellos que están en el Señor. Y se trata, amados hermanos, de ser un miembro nacido de nuevo. Los que han sido o los que son en el Señor son miembros nacidos de nuevo en la familia de Dios. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿no son todas las personas miembros de la familia de Dios? La respuesta es no. No todos son personas miembros de la familia de Dios. Algunos enseñan que todas las personas son hijos de Dios. Pero aunque es verdad que todos son parte de la creación de Dios y son de su descendencia, no es verdad que todos sean hijos de Dios. De hecho, Jesús le dijo a algunas de las personas en su época, en ese tiempo donde Él estuvo, que en realidad eran de su padre el diablo. ¿Se acuerdan esta mañana lo que estábamos leyendo sobre los fariseos que hablaban sobre esos deseos propios y Jesucristo, vosotros hacéis lo que vuestro padre, ¿no es cierto? Vosotros sois hijos del diablo, dice. Eso quiere decir, amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo les dijo a estas personas de su época que en realidad no eran de su padre, sino que eran de su padre el diablo. Ustedes, dice, son de su padre el diablo y quieren cumplir, dice Juan 8:44, dice, y quieren cumplir con los deseos de su padre. Quien desde el principio, dice, ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio. Porque es mentiroso y padre de mentira. Yo le hago una pregunta en esta noche a usted. ¿Es usted un creyente en el Señor Jesucristo? ¿Pertenece a la familia de Dios? Tenemos que hacer esta pregunta, amados hermanos, y si nunca te la has hecho, amada hermana o amado hermano, si nunca se la ha hecho, debiera usted considerar examinarse en la fe. Porque todo en la vida cristiana fluye del hecho de ser parte de Cristo, hijo de Dios. Y es por eso que debiéramos buscar un momento en nuestra vida para comparecer ante Dios y decirle al Señor, Señor, te confieso que soy un pecador. Señor, te confieso que estoy excluido de tu presencia, que estoy alejado de tu gloria, que no tengo derecho a reclamar tu amor, que no tengo derecho a reclamar tu gloria. Sin embargo, amados hermanos, podríamos decirle en nuestra oración al Señor, y si no se lo ha dicho, dígale al Señor, creo que Jesús murió por mi pecado y que Él ha ofrecido llevarme a la familia y darme vida nueva a través de Él. Hermano, yo le pido que haga eso hoy. Si no lo ha hecho, hágalo. Si hace eso, amados hermanos, entonces Dios le hará un miembro de esta familia espiritual. La iglesia invisible. Y es hermoso, amados hermanos, porque se experimenta una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida en el Señor, una nueva vida en Él. Para todos los que han hecho esta confesión, para todos los que han entregado su vida, ahora Dios demanda algo. ¿Y qué es lo que Dios demanda para todos aquellos que han sido y han aceptado a Cristo como su Salvador personal? ¿Qué es lo que Dios ordena ahora? Unidad visible.
que estén en un mismo espíritu, que estén en un mismo sentir. Dios ordena que sus hijos vivan en armonía y en completa paz unos con otros. Y es difícil, cuesta, amados hermanos, porque hay carácter de por medio. Pero la palabra del Señor nos habla de unidad con Cristo, unidad en Cristo Jesús. Ese es el segundo medio para poder sanar esta herida de división, para poder sanar, amados hermanos, la paz que se va quebrajando en medio de la iglesia. Unidad con Cristo. Ese es el segundo medio, que es sosteniendo el lazo de la unidad con Cristo. Y es estar en comunión netamente y completamente en Él. La paz, amados hermanos, que existe entre los hijos de Dios, entre los que han nacido de nuevo, debe expresarse y mantenerse estando de acuerdo el uno con el otro. ¿En quién? En el Señor. Yo no puedo decirle a mi hermano o hermana, yo estoy contigo de acuerdo, pero en esto. No, yo estoy de acuerdo contigo en el Señor. El Señor debe ser nuestro enfoque, nuestra unión, nuestro punto de unión. Y eso es lo que Pablo está enseñando a través de los comentarios que les dice a Evodia y a Síntique. Ruego que os unáis, que seáis de un mismo sentir. Y esto significa, amados hermanos, que deben tener la mente de Cristo. Cuando no hay paz, cuando no hay comunión, es porque no está la mente de Cristo. Y es allí donde debemos nosotros reconsiderar si realmente hemos nacido de nuevo. Reconsiderar si realmente somos hijos de Dios. Porque si no está la mente de Cristo que te lleva a la unión, a la comunión, amados hermanos, lamentablemente no has nacido de nuevo. Y de ahí los problemas. Y de ahí las divisiones. Y de ahí las dificultades. Es lo mismo que Pablo tenía en mente antes de que cuando escribió él en Filipenses capítulo 2, versículo 5, tu actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús. Él no está hablando de las doctrinas que Cristo enseñó, aunque son sumamente importantes, amados hermanos. Él está hablando de la actitud que Jesús tenía en relación con los demás. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y esto queda claro en referencia al versículo que acabamos de citar, amado hermano, porque la mente de Cristo es una mente humilde. Es una mente sencilla. Es la mente de aquel que no considera el ser igual a Dios como algo a que pueda aferrarse, sino que se vació a sí mismo para morir por la salvación y el bienestar de los demás. En ese contexto, amados hermanos, la súplica de Pablo de estar de acuerdo el uno con el otro es una súplica para la humildad y el autosacrificio entre los cristianos. Amados hermanos, y quiero dejar claro, esto nunca ocurrirá aparte de un caminar personal si no es en una relación con Dios. Debe ser en Dios y con Dios. Yo hago la pregunta, ¿por qué a nosotros no nos gusta la humildad? ¿Por qué al hombre no le gusta la humildad? ¿Por qué al hombre le gusta más bien el orgullo? Amado hermano, amada hermana, si estás lejos del Señor, inevitablemente surgirán fricciones en ti y entre otros cristianos. Si tú estás lejos del Señor, automáticamente van a surgir problemas entre tú y una hermana, o entre tú y tu familia, o entre tú y otro cristiano. Si estás lejos de Cristo, si estás dentro de Cristo y cerca de Cristo, no debiera por qué haber problemas. No debiera por qué haber dificultad. Pero vuelvo a repetir, si estás fuera de Cristo, surgirán roces, surgirán problemas entre ti y otros cristianos. Las cosas que dicen o hacen te molestan. Para que esto no pase, entonces debe mantener una relación íntima y personal con el Señor. Pablo quería que su reprensión a las mujeres de Filipo llegara a un nivel netamente personal, netamente allí, entre ellas dos. La efectividad de la guerra cristiana
depende de la conducta individual del soldado cristiano. Es así de simple. La efectividad de la guerra cristiana depende de la conducta individual del soldado cristiano. El individuo es lo que el mundo ve. El individuo es quien promueve o dificulta la paz y la unidad. Y yo pregunto, ¿quién es el individuo? Tú y yo. Si ha de haber paz y unidad cristiana, amado hermano, amada hermana, tú y yo debemos mantener nuestro caminar con el Señor. Ahora, ¿de qué manera? Trabajando juntos. Trabajando juntos. Ese es el tercer medio para restaurar la paz y unidad. Trabajando juntos. Es allí, amados hermanos, entonces también donde ahora podemos o debemos trabajar con otros cristianos. Pablo llama la atención sobre este aspecto de la unidad al referirse a sus compañeros de trabajo en Filipo y al que era un compañero fiel, dice. Un compañero fiel en el ministerio. Y con esta referencia sugiere que no es suficiente que los cristianos simplemente piensen en un espíritu de unidad, sino que deben estar trabajando en un espíritu también. Y no tan solamente deben estar trabajando en un espíritu, amados hermanos, deben tener la mente de Cristo. Ha habido mucho debate entre algunos comentaristas sobre quién es este compañero fiel. Algunos como Clemente de Alejandría y algunos como otros comentaristas más antiguos piensan que el compañero fiel era la esposa de Pablo. Y esta es una sugerencia totalmente extraña, ya que la palabra griega es masculina en su forma. Compañero fiel, no es femenina, la palabra es masculina. Otros han tomado la palabra como un nombre popular, Cícigo, que es más probable. Otros comentan, o algunos comentaristas ven la palabra como una referencia a Epafrodito, quien ya ha sido descrito como mi hermano, como mi colaborador y como compañero de batalla, dice el apóstol Pablo. Y que ahora estaba a punto de llevar la carta de Filipos hacia Roma. Si este es el caso, amados hermanos, si este es el caso, significa que Pablo le dio una asignación oficial para ayudar a restaurar la paz y la unidad y la armonía entre los hermanos. Ahora, Epafrodito por su conducta sería un buen ejemplo de verdadera paz y armonía, porque él estuvo en todas. Y Pablo, amados hermanos, estaba recordando los gloriosos días que pasó en Filipos con los cristianos. Estaba pensando en la gran alegría que tuvo mientras trabajaba con ellos para esos fines espirituales por la cual Pablo estaba totalmente entregado a hacer por amor a Cristo. Ahora que la unidad está siendo atacada, ahora que la unidad está siendo amenazada, entonces Él les dice, sigan adelante. No dejen que su unidad se arruine por la fricción entre sus miembros. Trabajen juntos. Asegúrense de que su unidad se pueda ver no tan solamente en lo que dicen, sino que también en sus acciones. ¿De qué otra forma, amados hermanos, podemos mantener o restaurar la paz? Con gozo y con moderación. El cuarto medio para mantener y restaurar la paz y la unidad, amados hermanos, es el gozo en el Señor. Es el gozo enteramente y completamente en el Señor. Pablo dice en el versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Pablo sabía que los cristianos, amados hermanos, se regocijaban, se alegraban en la misericordia, en la paz, en la alegría, en la bondad de Dios, y no serán de aquellos que se ofenden fácilmente por cosas insignificantes a las que les da más valor o más importancia de la que merecen. La palabra regocijarse es interesante, amados hermanos, ya que es solo una variante de la palabra gozo. Varía, que una de las grandes virtudes cristianas es el gozo. Una de las virtudes grandes cristianas es el gozo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
Y aquí, amados hermanos, podemos entender realmente si tenemos los frutos del Espíritu. Porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Por eso, amados hermanos, el gozo, amados hermanos, es una de las virtudes del cristiano, por ser parte del fruto del Espíritu. Entonces, regocijarse como el gozo es totalmente sobrenatural, amados hermanos. El gozo es la virtud cristiana, la felicidad, amados hermanos, es la virtud del mundo. Pero el gozo es la virtud cristiana. No confundamos el término gozo con felicidad. La felicidad, amados hermanos, es la virtud del mundo, lo que ofrece el mundo, pero el gozo es la virtud del cristianismo. Es la virtud de Cristo, es la virtud cristiana, la virtud gloriosa de Dios, el gozo. Hay una diferencia entre decir estoy gozoso y hay una diferencia entre decir estoy feliz. Y una diferencia que es del porte de un buque, amados hermanos. Hay todo un mundo de diferencia entre estas dos palabras. La felicidad es completamente externa. Es circunstancial. Si me va bien, soy feliz. Si me va mal, soy infeliz. Si vendí, soy feliz. Si no vendí, estoy triste. Si me aceptan, soy feliz. Si me rechazan, soy un recha. La felicidad, amados hermanos, depende de las cosas que tenemos o podemos conseguir. Para algunos, la felicidad es el dinero. Para otros, es la fama. Para otros, amados hermanos, la felicidad para algunos es poder o buena apariencia. Para otros, es netamente un amor humano. Todo esto, amados hermanos, es externo. Toda esta felicidad es externa y cuando se van, ya no están. La felicidad los acompaña, pero se va con ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es así con el gozo. No es así con el gozo, porque el gozo emana, amados hermanos, de la naturaleza de Dios. El gozo emana de Dios y está destinado, amados hermanos, y predestinado a crecer en aquellos en quienes habita el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, amados hermanos, ¿ha crecido en nuestras vidas el gozo? El gozo, amados hermanos, no es externo. El gozo es netamente algo interno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No depende de circunstancias. Puede sucederle al cristiano que quizás no pueda ser feliz en este mundo, pero aún así puede tener gozo. El cristiano que esté lleno de este gozo sobrenatural y abundante, amados hermanos, no encontrará motivos para estar en desacuerdo con otros cristianos. Finalmente, Pablo dice en el versículo 5 que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. El quinto y último medio, amados hermanos, es la gentileza o la moderación. La frase, amados hermanos, es una advertencia para no ser demasiado estricto hacia los defectos de los demás. Es que la hermana es aquí o que el hermano es acá. Pablo simplemente está diciendo que aquellos que profesan el nombre de Cristo debieran ser blandos en sus actitudes, especialmente en su trato hacia otros cristianos. Y no debemos tener una personalidad de inflexibles. Debemos escuchar, incluso tolerar sus errores por un tiempo, para que Dios en su tiempo pueda usarnos mejor para alentarlos en su caminar con el Señor, pero por un tiempo. Y esto deberá ser especialmente aplicable en las familias cristianas, totalmente en las familias cristianas. Comúnmente los niños, amados hermanos, se rebelan contra el Evangelio y contra sus padres. Lo hacen muchas veces simplemente porque los padres, porque los padres han sido demasiado duros y demasiados doctrinarios en su crianza. Y aquí también debe haber una moderación para la vida. ¿Cómo aplicamos estos medios tan difíciles a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos todos estos medios tan difíciles a nuestra vida? Pablo termina el versículo 5 diciendo, el Señor está cerca.
Amados hermanos, ninguno de estos altos estándares de conducta que vivimos es fácil. Ninguno es fácil. Ninguno, hermano. Pero lo difícil que es practicar estas cosas es que existe el problema de la falta de paz y la unidad en la iglesia. Y una cosa es decirse unos a otros, bueno, seamos de la misma opinión y trabajemos juntos. Vamos a regocijarnos. O permitámonos mostrar gentileza. Pero otra cosa es poner todo esto en práctica. Pero Pablo, amados hermanos, también conocía la dificultad y nos ha dado alguna solución al problema. Pablo conocía la dificultad y hoy nos está dando la solución al problema. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez ha notado cuántas veces habla de estar en el Señor en los primeros 4 versículos de este capítulo? ¿Ha notado usted allí en ese versículo que acabamos de leer? ¿Cuántas veces habla de estar en el Señor? ¿Alguien que los pueda contar? Versículo 5. ¿Cuántas veces dice el apóstol Pablo y habla de estar en el Señor? O en el versículo 4, o en el versículo 3, o en el versículo 1. ¿Cuántas veces habla de estar en el Señor? 3 veces, amados hermanos. Y una vez les recuerda a los filipenses que el Señor está cerca. La solución, amados hermanos, a todos estos problemas es el Señor Jesucristo. Es Él quien hará en la vida de los cristianos lo que podríamos creer que es imposible. La paz, la unidad de los cristianos ocurrirá solo, amado hermano, cuando nos entreguemos a Él, en verdad, y busquemos su voluntad. Mientras no nos entreguemos al Señor de verdad, no habrá paz, no habrá unidad. Y eso, amados hermanos, ocurrirá en la medida en que su Espíritu, el Espíritu Santo, entre en nuestra vida y comience ahora a convertirnos en la clase de hombres y en la clase de mujeres, niños y jóvenes que Él quiere que seamos. Para finalizar, amados hermanos, si en verdad queremos que haya paz y unidad entre otros hermanos o entre nosotros, busquemos amar a Cristo con más pasión cada día de nuestra vida. Y es allí donde automáticamente podemos identificar si una persona realmente es cristiana o es religiosa. Porque una persona que es religiosa, dice creer en Cristo, se congrega, comparte, viene y se va. Pero una persona cristiana busca amar a Cristo. Y deja todo lo que impide amar a Cristo de lado para amar a Cristo. Con pasión, con entrega, con devoción. El amor, amados hermanos, la armonía, la unidad y la paz deben ser lo que distingue a los cristianos. Debe ser lo que distingue a los cristianos. Si vivimos como hijos de Dios, si nos mantenemos siempre en comunión con Cristo, si trabajamos juntos por la causa del Evangelio y nos regocijamos y nos alegramos y nos gozamos siempre ante cualquier adversidad, y si tratamos con moderación y gentileza a los que se equivocan y pecan, la paz y la unidad entre nosotros siempre estará guardada y siempre protegida. Pero mientras no hagamos eso, lamentablemente no va a haber paz, no va a haber gozo. La solución para esto siempre la encontramos en Cristo Jesús. Cristo es todo suficiente, completamente suficiente para depender de Él hoy, mañana y por una eternidad. Que Cristo sea exaltado. Yo quiero invitarle a usted, amado hermano, en esta noche. Si usted tiene algo contra su hermano o contra su hermana, que a lo mejor está impidiendo que usted se goce, que a lo mejor está impidiendo que usted pueda realmente reflejar el amor de Cristo en su vida o el carácter de Cristo en su vida, pídale perdón. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir,
en el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Quiero invitarle a que oremos al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor. Amén.